Como les decía, el tema de esta mañana es Dios nuestro Padre. Y vamos a basar nuestra lectura en parte en esa ocasión en la que el Señor Jesús se tomó el tiempo de enseñarles a los discípulos acerca de la oración. Mateo 6:9 me dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y usted conoce el Padre Nuestro, ¿verdad? En alguna ocasión el tema fue precisamente el Padre Nuestro, pero los últimos dos versículos que hablan del evento, ¿verdad? Palabras de Jesús a sus discípulos: porque si perdonáis, versículo 14 del capítulo 6 de Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te pido bendición para cada hogar que hoy está representado por nuestros hermanos. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces, a manera de comienzo, a manera de inicio de estas palabras, ¿verdad? Déjeme preguntarle, ¿qué palabras podrían describir a su Padre terrenal? Yo le pregunto, ¿se siente usted cómodo dirigiéndose a Dios como Padre? Y si es así, ¿por qué? Y si la respuesta es no, ¿por qué no? Piense en ello. Alguien alguna vez me preguntó quién es Dios, ¿sí? Y la persona me miró expectante mientras yo buscaba por ahí a tientas una respuesta. Y casi me tomó desprevenido, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y yo tenía que decir algo, así que más o menos dije, pues lo que había aprendido en la iglesia ya hacía muchos años, ¿verdad? Le dije a la persona: Dios es un espíritu infinito, ¿verdad? Personal, eterno. Él creó el universo por su propio poder. Él es omnipotente, Él es omnisciente, es todopoderoso, ¿verdad? Y está presente en todas partes, en todo momento. Y existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volviendo atrás, recordando esa definición que me salió no de la nada, porque ya había escuchado, ya estaba por ahí tratando de atraer al Señor a las primeras personas, ¿verdad? Pero lo que más me llamó la atención fue que yo mencioné primeramente eso al final. Existe eternamente como Padre, ¿sí? Y cuando miro hacia atrás a esa definición, me gustan las dos primeras palabras que dije, ¿verdad? Dios es. Son las primeras palabras que utilicé para contestar a esa pregunta. Dios es. Y todo lo que sigue, todo lo que dije, ¿verdad? Aunque es muy cierto, suena como si fuera una recitación por ahí de una conferencia de teología, ¿verdad? Escuchaba a un pastor de Chicago, muy conocido, el doctor Hill. Él predicó sobre precisamente esas dos palabras: Dios es. Él tiene su propio estilo, ¿verdad? Pero él insistió en el punto de que todo el universo fluye de esta única verdad: Dios es. Y por ahí el doctor Hill predicaba, continuaba con su mensaje, ¿verdad? Y se detenía y decía: Dios es. Algunos pastores dicen amén, algunos otros pastores dicen aleluya en medio de su predicación, ¿verdad? O gloria a Dios. Pero el doctor Hill decía, ¿verdad? En esa ocasión que lo escuché: Dios es. Predicaba un rato más y luego volvía a decirlo, ¿verdad? O lo susurraba o lo gritaba: Dios es. Y tenía razón, claro, por supuesto. Si nosotros averiguamos, aprendemos más sobre lo que significan esas dos palabras, Dios es, vamos a tener un poco de más control sobre la vida. Y déjeme decirle por qué.
Porque si lo negamos, nada más va a tener sentido. O Dios es o no es. Y si lo es, pues eso lo cambia todo. Recuerda usted allá a Moisés, ¿verdad? Esa voz que surgió de una zarza ardiente. Le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que yo soy, te ha enviado. Así le dice, Éxodo 3:14. ¿Y qué significa eso exactamente? La única explicación adicional es, yo soy quien yo soy, dijo el Señor. Y eso apunta a la autoexistencia eterna de Dios. Si tú y yo sabemos que Dios es y que Él es el gran yo soy, podremos decir que conocemos la verdad más fundamental del universo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo necesitas o cuándo necesitamos saberlo? Por ahí conocimos, mientras estuvimos mi esposa y yo en entrenamiento para ser misioneros, una pareja joven que planeaban precisamente hacer eso, ser misioneros. Por ahí estaban calificados, ¿verdad? Era eminente que estaban calificados para ello, ¿verdad? Y sabíamos que iban a hacer un buen trabajo, un trabajo maravilloso donde quiera que los enviaran, ¿verdad? Pero precisamente ese era el problema. Ella decía que después de meses de oración no tenían idea de a dónde les gustaría ir. Y por ahí un pastor que estaba en el lugar, ¿verdad? Les preguntó, ¿quieren decir que de todo el mundo no tienen idea a dónde quiere Dios que vayan ustedes? Y la verdad es que ellos no tenían idea, ¿sí? Y ellos sabían que no podían comenzar a recaudar apoyo financiero, ¿verdad? Hasta que al menos supieran a qué país iban a ir. Y mientras hablaban con ese pastor, que también era uno de los instructores, les dijo algo como esto: la razón por la que no lo saben ahora es porque no necesitan saberlo ahora. Si necesitaran saberlo ahora, Dios ya se los habría mostrado. Y ya que no lo saben ahora, debe ser cierto que no necesitan saberlo, porque cuando necesiten saberlo, lo sabrán ni un minuto antes ni un minuto después. Si es voluntad de Dios y si Dios es Dios, esto debe ser cierto. Y esto se basa en la verdad de que Dios nos da guía cuando la necesitamos. Y en general, esa guía siempre llega a tiempo. La frase clave es, si Dios es Dios, esto debe de ser cierto, debe de ser real. En el Salmo 81:10, Dios da una maravillosa invitación a sus hijos. Él dice, abre bien tu boca y yo la llenaré. Pide lo que necesites, dice el Señor, ¿verdad? Y yo lo haré por ti. Por ahí hace algunos años escuché a alguien que dijo que Jeremías 33:3 era el número de teléfono de Dios, porque contiene una promesa muy clara. Jeremías 33:3 dice algo así como, clama a mí y yo te responderé. Y te hablaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué le digo esto? Bueno, déjeme decirle que lo que acabamos de leer de esa ocasión en la que el Señor Jesús se tomó el tiempo de hablar con los discípulos acerca de la oración, eso que leímos al principio, nos dice varias cosas muy importantes. La primera es que no oramos solos, ¿sí? El Padre Nuestro comienza con una simple declaración acerca de quién es Dios. Jesús nos invita a decir Padre Nuestro cuando oramos. La clave para entender el Padre Nuestro es entender correctamente lo que significa esa frase. En primer lugar, cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, estás admitiendo que no oras solo. El Padre Nuestro no es una oración privada. Las palabras yo y mí no se encuentran por ninguna parte en el Padre Nuestro.
Estamos admitiendo que no somos los únicos en el mundo que tenemos una preocupación para traer ante Dios. Y comenzar con la palabra nuestro significa que estamos en un compañerismo y una comunidad de hijos de Dios en todo el mundo. Esta, hermanos, es una idea importante porque es muy fácil orientarse eh, hacia mí mismo, ¿verdad? Hacia nosotros mismos cuando oramos. Pero cuando oramos, Padre nuestro, estamos confesando que mis problemas, tus problemas, no son los únicos problemas en el mundo. Estamos admitiendo que hay millones de personas en todo el mundo que tienen preocupaciones y que pueden ser tan grandes como las tuyas o como las mías. Orar así es eh, impartir grandeza y expansión a tu oración, porque incluye a todos los hijos de Dios en todas partes. Cuando oramos el Padre Nuestro, hermanos, como congregación, ¿verdad? Dejamos de ser por ahí individuos que vienen a la iglesia con sus propias cargas muy particulares, ¿sí? Y en cambio, nos convertimos en parte de una familia con una herencia común, ¿verdad? Y con valores compartidos y con un destino también común. Y esa familia de hermanos y hermanas es aún más decisiva que nuestra familia biológica. Es una familia creada por el nuevo nacimiento. ¿Sí? Si tú naciste de nuevo, pasas a ser parte de esa familia, ¿verdad? Y todo eso hace posible la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Y qué hizo posible la presencia del Señor en nuestras vidas? El derramamiento de la sangre de Jesús para nuestra redención. Ese es el punto de partida, el punto común que nos amalgama como familia, ¿verdad? Y esto nos lleva a un punto teológico, ¿verdad? Muy crucial. El primer paso en la oración es aprender a llamar a Dios Padre, ¿sí? En un verdadero sentido bíblico, las únicas personas que pueden hacer eso son aquellos que son hijos de Dios. Como dice Gálatas 3:26, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Lo puede leer en casa, Gálatas 3:26. Y yo sé que hoy en día es popular decir, pues sí, todos somos hijos de Dios. Usted lo ha escuchado por ahí, ¿verdad? Pero por ahí lo hacen con una especie de labia, ¿verdad? Que desdibuja las distinciones entre los que conocen realmente a Jesús y lo experimentan y los que no. Pero en contraste con aquellos que aplicarían el Padre Nuestro a todos, incluso a los no cristianos, debemos declarar que esta es una oración que solo los verdaderos cristianos pueden orar. En otras palabras, esta no es una oración para budistas, para hindús, para musulmanes. No. Ellos tienen sus propias oraciones, sus propios rituales, y, claro, basados en sus creencias, ¿verdad? Esas oraciones les pertenecen a ellos, no a los que afirman seguir a Jesús. Y lo mismo ocurre con el Padre Nuestro, ¿verdad? Es una oración exclusivamente cristiana, basada en la verdad cristiana, y está destinada a aquellos que han nacido en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo. El teólogo Charles Spurgeon leía que él señalaba que no es una oración general, ¿verdad?, destinada por ahí a las masas, ¿verdad?, sino una oración con la verdad eterna, ¿verdad?, de, de cómo es el carácter de Dios, ¿sí?, mencionarlo como Padre, ¿verdad? Es una oración para los verdaderos discípulos de Cristo, los hijos de Dios, aquellos que han sido convertidos por la gracia salvadora de Dios. No sé si por ahí
Usted ha escuchado el término de tal palo, tal astilla, ¿sí? Lo usa la gente para tratar de dar a entender que, por ejemplo, un hijo se parece mucho a su papá, eh, sobre todo en las cosas que hace, ¿no? O si tiene cierta habilidad que el papá también tenía, pues surge la frase de tal palo, tal astilla. Pero volviendo al pasaje, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos llamarle Padre nuestro, ¿verdad? Cuando llamas a Dios Padre, estás diciendo que hay uno en el cielo que escucha, que sabe, que entiende, que se preocupa. Todo lo que un buen padre en la tierra haría por sus hijos. Y eso es lo que Dios en el cielo, ¿verdad?, hará por sus hijos. Mientras escribía estas palabras, hermanos, mi mente se desplazó a mi propio padre, de quien lamentablemente no sé mucho últimamente, ¿verdad? Por ahí una de mis hermanas no nos deja comunicarnos con él, le quitó su teléfono, papá ya tiene 93 años, no he sabido mucho de él y ella no da informes y no contesta el teléfono, pero en fin, el punto es que recientemente se me ocurrió que no he olvidado cómo suena la voz de mi padre. A pesar de que por muchos años no estuve con él. Él salió de casa cuando yo tenía 5 años y lo volví a encontrar 26 años después. Pero después de esos 26 años hubo comunicación, hubo presencia, yo viajaba a verlo, ¿verdad? Y no se me olvida su voz. No tengo ninguna grabación de su voz, ¿sí? Y ha pasado mucho tiempo desde que la escuché. Pero mientras reflexionaba sobre el asunto, me di cuenta con una especie de certeza interna, ¿verdad? De que si mi padre por ahí entrara en una habitación llena de gente y todo el mundo platicando, hablando, pero si él solo dijera una sola palabra, hijo, yo sabría que era él. Lo sabría al instante. Yo creo que lo sabría sin inclusive viendo su rostro. Aunque mi padre está lejos, no lo olvido porque decidí que él viviera, fuese parte de mi vida y que lo que yo haga sea él fluyendo a través de mí. Ahora tengo 3 hijos, ¿verdad?, propios, y ellos saben, sin que yo tenga que decirles, que como soy su padre, siempre me alegra verlos. Me pueden interrumpir en el momento que ellos quieran, ¿sí? Los hijos y las hijas tienen derechos de familia que les garantizan el acceso a su padre. Y eso es una gran parte de lo que es ser padre. Mis hijos no necesitan, como dije anteriormente, una cita para verme. En alguna ocasión estaba por ahí en una iglesia enseñando una clase y uno de mis hijos se metió al salón, ¿verdad? Mi esposa estaba en otra clase, pero creo que ya había terminado y me estaba buscando. Yo me había atrasado un poquito en la clase y mi hijo entró y se acercó a mi oído y me dijo lo que estaba pasando. Yo no lo tomé como interrupción, porque yo entendí que él tenía la confianza de que está su padre ahí, no le importó qué está haciendo, ¿verdad? Él no necesitaba una cita para verme, para decirme. Él lo sentía así, esa confianza tremenda. Tú y yo no necesitamos una cita para ver a nuestro Padre Celestial. Incluso en medio de la gestión de todo el universo, ¿verdad? El Señor está ocupado, sí. Él por ahí está manteniendo las estrellas en sus cursos, ¿verdad? Asegurándose de que los planetas no choquen entre sí, etcétera, etcétera. Y mientras Él supervisa, ¿cuántos somos en este mundo? Casi 6,000 millones de personas. Y todos con sus problemas, ¿verdad? Todos con sus preocupaciones, todos con problemas, con temores, con dificultades. Nuestro Dios, nuestro Padre, todavía tiene tiempo para nosotros.
Él te escucha a ti y a mí, como si no tuviera a nadie más a quien escuchar. Por ahí cuando alguna vez tuve necesidad de algún trámite en alguna oficina del gobierno, en un par de ocasiones me encontré amigos que me decían, no, no te preocupes, yo tengo un amigo allá arriba, ¿sí? Un amigo en las altas esferas. Y sí, hablaba a mi amigo con esa persona que conocía y las cosas eran más fáciles, ¿sí? Pero déjeme darle una tercera eh, verdad. Oramos a nuestro Padre que está en los cielos. Es lo que me enseñó el Señor Jesús a sus discípulos. Lo primero que les explicó es, hay un Padre y tiene autoridad porque está en los cielos. Esa suele ser una línea desechable para la mayoría de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que significa que pues sí, la tierra es donde estamos y por allá lejanamente el cielo es donde está Dios. Y nos imaginamos que está mucho más allá de la estrella más lejana que el mejor telescopio puede distinguir. Eso no es lo que significa. La frase, palabras de Jesús hacia sus discípulos, en el cielo, ¿sí? Se refiere al cielo como el centro del universo y al asiento, ¿verdad? Al trono de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de toda grandeza. Tú y yo estamos en la tierra y por lo tanto estamos limitados a esta pequeña bola de tierra, ¿verdad? Que flota alrededor del sol, ¿verdad? Por ahí en un pequeño rincón de una gran galaxia que la llamamos Vía Láctea. Y es enorme esa galaxia. Pero ¿sabes qué? Esa galaxia es solo una de millones de galaxias en un universo tan grande que no podemos medirlo con precisión. Decir que estamos en la Tierra, pues significa que oramos desde una posición vulnerable, de debilidad, ¿verdad? Y de relativa insignificancia. ¿Por qué? Porque Dios está en el asiento de toda autoridad y de todo poder. Por lo tanto, cuando tú y yo decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos proclamando que Él tiene la autoridad y el poder para escucharte y ayudarte cuando oras, cuando presentas a Él tu necesidad. Es precisamente porque Dios está en el cielo que tiene el poder de socorrerte a ti y a mí. Piénselo de esta manera. Padre nuestro, la frase, ¿verdad? Eso habla de comunidad. Padre nuestro, eso habla de familia. Y dice, en el cielo, eso habla de autoridad. O por ahí dicho de otra manera, ¿verdad? Nuestro, quiere decir que no estoy orando yo solo. Padre, la palabra Padre. No estoy solo, no me quedo solo. La frase en el cielo, no estoy luchando solo. O si lo quiere usted ver de otra perspectiva, ¿verdad? Cuando uno dice nuestro, es que estoy orando con los demás hijos de Dios, ¿verdad? El Señor estaba enseñando a orar a un grupo, ¿se acuerda? A un grupo muy importante que iba a ser el medio para cambiar el rumbo de la historia en general. ¿Sí? Entonces la palabra nuestro nos abre una gran vista de lo que es el universo, ¿verdad? La palabra Padre te anima a creer que le importas. La frase en el cielo significa que no tienes un problema que Él no pueda manejar. Y si en este momento lo tienes, recuerda esta frase. Él puede con tu problema. Él puede con tu situación. Él puede con algo que por lo cual tú quizá ya te hayas dado por vencido. No tenemos una necesidad de nuestra vida que Él no pueda satisfacer, porque es un Padre que está en posición de autoridad, pero que su carácter, su amor por nosotros,
Abre la puerta para que Él nos escuche y responda a nuestras peticiones. Esto en realidad, hermanos, es una nueva forma de mirar a Dios. ¿Sí? Aquí la palabra central es Padre. Padre. Un vistazo rápido por allá una concordancia revela que el nombre Padre se aplica a Dios con muy poca frecuencia en el Antiguo Testamento. Y nunca por una persona que se refiere a Dios como mi Padre. Eso no aparece en el Antiguo Testamento. Yo creo que usted ya tiene una idea de hacia dónde voy. Tuvo que venir Jesús para que se nos indicara que realmente hay un Padre personal en una posición de poder, de autoridad. Sí. En el Antiguo Testamento siempre se refiere a Dios como el Padre de la nación de Israel. Sí. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos que Jesús llamó a Dios Padre. Y no sé si usted lo ha contado, yo traté de contarlo, busqué aquí y allá, pero como 60 veces mi Señor Jesús en la palabra, Nuevo Testamento, llama a Jehová Todopoderoso Padre. Y usted se puede preguntar por qué esa gran diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Déjeme decirle que es porque la revelación de Dios como nuestro Padre personal se basa en la venida de Jesucristo a la tierra. No es que Él no fuera un padre para su pueblo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pero esa no es la forma principal en que Él se reveló a su pueblo. Solamente en el Nuevo Testamento descubrimos que Dios es ahora el Padre de aquellos que vienen al Señor Jesucristo por la fe. Jesús mismo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra Padre en la Biblia significa tres cosas básicas. Tres cosas básicas. Primero, se refiere a la fuente o paternidad u origen, ¿verdad? Dios es la fuente de todo lo que tú y yo tenemos. Cuando por ahí se canta una doxología en la iglesia, ¿verdad? Hay alguna que comienza con las palabras alabado sea Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Yo recuerdo ese cantito, ¿verdad? O como dice la Escritura, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:25. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Cuando tú y yo llamamos a Dios Padre, estamos declarando que todo lo que somos, que todo lo que necesitamos, puede descansar en Él. Segundo, la palabra Padre habla pues sí, de la autoridad paternal, ¿verdad? Déjeme decirle que Él es Dios. Tú no, yo no. Él dirige por ahí el espectáculo, ¿verdad? El show, por decirlo así. Que no es un show, es una realidad. Pero tú no, ni yo no. Él es un padre. Tú y yo somos hijos. Y no debemos usar el hecho del amor de Dios como una excusa para rechazar su derecho a gobernarnos. Y pues debido a que es nuestro Padre en el cielo, ¿verdad? Con autoridad, ¿verdad? Tiene derecho a hacer lo que le plazca. Y lo vimos en un mensaje pasado, ¿verdad? Inclusive si sus caminos no siempre nos parecen a nosotros. También lo vimos eso, ¿verdad? Isaías 55. Él puede enviarnos dolor y circunstancias que nos frustren. O permitirlas. Recuerde la historia de Job. Sí. No debemos actuar como niños mimados cuando esto ocurra, ¿verdad? Debemos afirmar nuestra confianza en su bondad hacia nosotros, pero en todo momento.
Tercero, cuando tú y yo llamamos a Dios Padre, estamos confesando que es un Dios que tiene ese tierno y amoroso cuidado por nosotros. Hay una palabra hebrea en el Antiguo Testamento, la estaba buscando por ahí, Chesed, ¿sí? Que se traduce de diferentes maneras. En el inglés, en la King James, ¿verdad? Chesed generalmente se traduce como bondad, pero no cualquier clase de bondad, una bondad que va saturada de amor, bondad amorosa. Porque usted puede ser bondadoso por educación, puede ser bondadoso porque es de persona de buenos sentimientos, pero cuando a su bondad, a la bondad que usted aplica, le aplica ese amor que describe la palabra Hesed en el hebreo, la diferencia es abismal, ¿verdad? Y solamente mi Señor puede darnos ejemplo de lo que es una bondad amorosa. Él envió a su Hijo en sacrificio por ti y por mí. ¿Sí? Hay una frase en la King James en inglés que en español se traduce: tu misericordia es mejor que la vida, ¿verdad? Ahí, en esa palabra misericordia se usó esa palabra Hesed. ¿Sí? Tu bondad amorosa es mejor que la vida, está diciendo ese versículo. Y las traducciones más recientes toman ese concepto, ¿verdad? Y lo agregan al concepto de fidelidad, como que es algo constante que fluye de Él. Y es cierto, mi Señor no ha cambiado. La palabra me dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta palabra habla del amor leal de Dios a todos sus hijos. ¿Sí? Como padre. Es el amor que sigue amando sin importar lo que hagamos bien o lo que hagamos mal, lo que arruinemos, lo que echemos a perder, lo que construyamos. No importa cuántos errores tú y yo hayamos cometido, ese amor sigue fluyendo. Es un Dios que nunca deja de ir a sus hijos. ¿Sí? Él ama a sus hijos con un amor eterno que es fiel y leal, pase lo que pase. Yo he sabido de jóvenes que los padres los han corrido de casa por un malentendido, por algún error, y en este país simplemente porque ya tienen 18 años. ¿Sí? En esos países parece que ya está empezando a ocurrir también, ¿verdad? Tienes 18 años, ya es tiempo de que te vayas, ¿verdad? Pero hermanos, recuerde esa frase: Él siempre está cerca de nosotros, ya sea que lo veamos o lo sintamos, ¿sí? Él nos da la bienvenida de vuelta, ¿sí? Nos da la bienvenida de vuelta desde el país lejano. ¿Por qué menciono un país lejano? Bueno, tengo buenas noticias para los hijos y las hijas pródigos. Usted conoce la historia, ¿verdad? Jesús la contó por ahí en Lucas 15, del 11 al 32. Sería bueno que la leyera en casa, ¿sí? Es la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 32. Y déjeme le cuento lo que es la historia, ¿verdad? Es la manera de ilustrar de una manera hermosa esta verdad acerca de Dios como nuestro Padre. Dios, el que nos da la bienvenida de vuelta de ese país lejano. Y sí, aunque la Biblia en sí no lo llama hijo pródigo, nosotros lo llamamos hijo pródigo y está en su Biblia, pero alguien se lo puso, ¿verdad? No es original. Se trata de un joven, ¿verdad?, que tomó una decisión por ahí un poco tonta, ¿verdad? Y lo que le sucedió, pues como resultado de ello, ¿verdad? Y la historia comienza con un hijo menor que se irrita bajo el gobierno de su padre, ¿verdad? Y quizá por ahí se sentía menospreciado porque su hermano mayor era muy obediente, ¿verdad? Y de esa manera le exige que se le dé su parte, su herencia, ¿verdad?
se la exige a su padre, ¿verdad? Y el padre accede a dársela. Y tomando todo ello, todo el dinero, ¿verdad? El valor, se va de casa y viaja a un lugar que la Biblia llama un país lejano. ¿Y qué pasa ahí? Allí él gasta cada centavo que tiene en una vida desenfrenada. Fiestas de día, fiestas de noche, mujeres en ambos brazos. La buena vida, la vía rápida, como le llaman algunos, ¿verdad? Eh, lo que quiere lo compra con el dinero de su padre. Y al final se le acaba el dinero. Cuando llega por ahí una hambruna en ese país lejano y estando sin dinero, ¿verdad? Y demasiado lejos de casa, por ahí no le quedó otra más que unirse a un granjero, ¿verdad? Y ese granjero le dice, el único trabajo que tengo es que alimentes a mis cerdos. Y por ahí el hijo pródigo, como le llamamos, termina sin dinero, sin hogar, hambriento, alimentando a los cerdos, comiendo de lo mismo que comían ellos, ¿verdad? El que había comido por ahí costillas de primera, ¿verdad? Solo por ahí unas semanas antes, ahora estaba cenando con los cerdos. Al final lo perdió todo. El hijo pródigo había tocado fondo. Fue entonces cuando su vida comenzó a cambiar. Cuando ya lo había perdido todo. ¿Qué hizo primero? Volvió en sí y se dio cuenta de la tontería que había cometido, ¿verdad? En segundo lugar, decidió volver con su padre. Y en tercer lugar, por ahí ensayó mentalmente, ¿verdad?, cómo confesaría su pecado a su padre. En cuarto lugar, se levantó de la posilga donde estaba, ¿verdad?, y emprendió el largo viaje de regreso a casa. Y dice el pasaje, ¿verdad?, que mientras caminaba arrastrando los pies por el camino, ¿verdad?, una pregunta pasó por su mente. ¿Qué va a decir mi padre? ¿Acaso me recibirá de vuelta, verdad? Y por ahí con la cabeza, como decimos en México, cabeza gacha, ¿verdad? Caminó por ese camino de tierra, ¿verdad? No tenía auto, no tenía caballo, ¿verdad? Por ahí iba avergonzado, por ahí iba humillado. Ciertamente sus temores estaban bien fundados, ¿verdad? ¿Me recibirá mi padre? ¿Qué va a decir mi padre? Pero sabe, no solemos pensar en el dolor del padre cuando leemos esta historia. Pero no pudo haber sido más fácil para él. Primero, perdió parte de la fortuna que su padre había ganado, trabajado, ¿verdad?, durante mucho tiempo. En segundo lugar, perdió su reputación con la comunidad. Porque cuando un hijo se va de casa con tanta ira, ¿verdad?, pues no hay forma de ocultarlo. Y el hermano mayor lo sabía, los jornaleros lo sabían, y muy pronto los amigos y los vecinos, pues se enteraron, ¿verdad? Y cada vez que el padre iba a la ciudad, la gente hablaba de ello a sus espaldas. Yo creo que las familias disfuncionales, como les llaman aquí, ¿verdad?, son buenos chismes para las mentes ociosas. Hablaron de lo que había pasado, analizaron los problemas. Quizá por ahí algunos jóvenes se pusieron del lado del hijo, ¿verdad? Pero sin duda, los hombres mayores se pusieron del lado del padre. Pero mientras tanto, el padre sabe todo acerca de la conversación. Escucha los susurros, los chismes, todo eso. Y a pesar de todo, lucha en silencio por mantener su dignidad. Pero el peor dolor fue el simple hecho de que el padre había perdido a su hijo. Así lo sentía él. Y después de todos esos años, después de todas esas oraciones, después de haberlo tenido en sus brazos, después de quizá haberle enseñado a pescar, a cazar, después de derramar por ahí un océano de amor, ¿verdad? De repente
ese sueño se había hecho añicos. El padre se estaba quedando con un enorme hueco en su corazón. Las palabras no podían expresar el dolor, la tristeza, la pérdida que sentía ese padre. Su hijo se había ido de casa y no había nada que lo pudiera consolar. Y después de todo eso, ¿acaso alguien podría culpar al padre si se negaba a recuperar a su hijo? Y no es de extrañar que el hijo se preocupe mientras camina lentamente de regreso a casa. Y cuando lo hacía no tenía ni idea de lo que lo esperaba. Estaba leyendo una frase, un pasaje, ¿verdad? ¿Cómo explicaba el pasaje un teólogo? El de la parábola del hijo pródigo. Y hubo una palabra que me llamó la atención, ¿sí? En el griego. Déjeme decirle por qué. La Biblia dice que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Y ese fue un gran momento. Su padre lo ve por ahí primero. Y al verlo, su padre se conmovió. Porque día tras día el padre velaba por su hijo. Y noche tras noche esperó ese regreso. Nada lo detuvo. Ni el clima, ni las burlas de los vecinos, ¿verdad? Las miradas de los amigos, ¿verdad? Ahí en el fondo de su corazón sabía que su hijo algún día volvería a casa. Y entonces sucedió. Un día, dice el pasaje, a última hora de la tarde, ¿verdad? Cuando el sol caía a plomo, ¿verdad? Y el sudor le cubría el rostro, vio una figura que subía por ahí lentamente, por la colina, ¿verdad? Y comenzaba a caminar vacilante hacia él. Y por ahí dejando a un lado, ¿verdad? Todo orgullo y dignidad, corrió al encuentro de su hijo. Lo recibió, lo abrazó. Y dice la palabra, lo besó. Y cuando busqué esa palabra, esa frase, lo besó en el griego original que fue escrito, prácticamente las palabras que usó Jesús fue que lo cubrió de besos. ¿Sí? La palabra que usó Jesús significa que lo asfixió a besos. En ese momento, todas las preguntas fueron contestadas. El miedo del hijo se desvaneció entre lágrimas y abrazos. Y nadie podría haber vaticinado lo que iba a suceder después. Es por eso que a mí me encanta esta historia. La leo una y otra vez. Como padre a veces me quiero aferrar a ella, porque la creo. Una parábola de mi Señor Jesús a los que lo escuchaban. Tengo esperanza en ese pasaje de que un final así sucede en cada situación difícil que un padre o una madre experimenta. ¿Sí? Le ponemos vida a ese pasaje. ¿Y todo por qué? Por la bienvenida del padre a su hijo descarriado. Yo encuentro 5 signos de la bienvenida del padre en este pasaje. El primero, el beso, ¿verdad? La señal de perdón. Segundo, dice por ahí que le puso una túnica, ¿verdad? Es el signo del honor, ¿verdad? Le puso un anillo, signo de autoridad. Le dio sandalias nuevas, signo de la libertad. Hizo una gran fiesta, dice el pasaje, signo de una alegre acogida, de un gran recibimiento. Me dice el versículo 24 del capítulo 15 de Lucas. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Este versículo cierra la primera parte de la historia con esas palabras de esperanza. ¿Sí? Comenzaron a regocijarse. Y por ahí, por orden del padre, comienza una fiesta que por ahí duró horas, ¿verdad? ¿Y cómo se siente el padre acerca de su hijo que ha vuelto a casa? Teníamos que celebrar y alegrarnos, decía él, ¿verdad? Porque le dijo al hijo mayor, porque este hermano tuyo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Sí. Es el versículo 32 del capítulo 15. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Regresó de entre los muertos, fue encontrado, está vivo de nuevo, está en casa otra vez. Y con razón el padre dijo, hagamos una fiesta, ¿verdad? Fue el amor del padre lo que lo hizo correr hacia el hijo cuando su hijo estaba todavía muy lejos. Y ese mismo amor hizo que mandara a matar al ternero más gordo, ¿verdad? Y hiciera una gran fiesta. El hijo que se había perdido ahora había sido encontrado. Incluso en los días más oscuros y por ahí las noches más largas, el padre nunca perdió la esperanza de que algún día su hijo regresaría a casa. ¿Sabe qué, hermano? De eso se trata el amor leal de Dios, nuestro Padre. Nunca has hecho nada que pueda hacer que Dios deje de amarte. ¿Sí? Y usted podrá decirme, pastor, pero usted no sabe lo que yo hice esta semana. Los pensamientos que tuve. Eso está bien. Dios lo sabe. Y Él te ama de todos modos. Pero por ahí usted puede decir, ni siquiera usted se ha imaginado nada que de lo que yo haga que en realidad no agrada a Dios. Déjame decirte que Él todavía te ama. Aunque digas estoy lejos de Dios, si tú alguna vez lo declaraste al Señor Jesús como tu único y seguro Salvador, pasaste a formar parte de esa familia. Por lo tanto, eres hijo. Y el Padre aún te ama. Puedes decir, he pecado. Él todavía te ama. Es que usted no entiende. No tengo nada que entender. Él lo sabe y te ama a ti y a mí de todas maneras. Pero por ahí me gusta mucho hacer las cosas a mi antojo. No importa. Él todavía te ama. Y cuando estés listo, Él va a estar listo. Cuando te des la vuelta, y yo sé que lo harás, ¿verdad? Nos equivocamos constantemente. Déjame decirte que Él va a estar parado en la puerta para darte la bienvenida. Ese es el poderoso amor de Dios. Ese es el amor de un Dios que se llama Padre. Y el Hijo nos instruyó a llamarle así. ¿No le alegra a usted que esa oración no haya comenzado como, oh, primer principio, santificado sea tu nombre? No. O si hubiese empezado Jesús a enseñar a orar diciendo, oh, fundamento de todo ser, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo creo que no lo hubiéramos creído. Eso no nos habría ayudado. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, la oración se empieza así, Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás sobre todo. Y usted se puede preguntar a esta hora, ¿verdad? En este momento. Claro, conociendo sus errores, sus faltas, pero también sus necesidades. Pastor, usted me puede decir, ¿habrá alguien allá arriba, verdad? En esa posición que usted nombra de autoridad, de poder, que se preocupe realmente por mí? Déjame decirte, hermano, amigo que me escuchas, el Padre nuestro responde la pregunta más grande del universo. ¿Hay alguien allá arriba que se preocupe por mí? ¿Hay alguien allá arriba que me cuide? ¿Hay alguien allá arriba que sepa mi nombre?
el número de mis cabellos? Y la respuesta vuelve sí, sí y sí. Hay un Dios en posición de autoridad y poder que se preocupa por ti y se le llama Padre. Y esta oración, el Padre Nuestro, es la respuesta al problema más profundo de la humanidad completa, el problema de la falta de Padre. El Padre Nuestro recuerda que si conocemos a Jesús, no somos huérfanos en el universo. Porque desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la imagen de Dios dentro de cada uno de nosotros ha sido estropeada por el pecado. Yo por ahí me imagino un pedazo de papel, ¿verdad? Con las palabras imagen de Dios, ¿verdad? Recuerda la creación, fuimos creados a imagen de Dios, pero ahí en ese papel dice imagen de Dios, con letras grandes, ¿verdad? Déjeme decirle que ese papel, antes de que Adán y Eva pecaran, estaba limpio y liso, ¿verdad? Pero ahora para todos nosotros ese papel está hecho bola, está arrugado, está sucio, está roto. La buena noticia es que nunca se destruye por completo, como los billetes de $1, ¿verdad? Puede meter usted a la lavadora y salen como si nada. Pero a pesar de todos nuestros fracasos, todavía queremos conocer a Dios y todavía queremos encontrarle sentido a la vida. Pero simplemente no sabemos dónde buscar. ¿Ha escuchado usted la expresión hambre de padre? Yo recuerdo que mi abuela la mencionaba, ¿verdad? Por allá había un muchachito que su papá era alcohólico, tenían varios hermanos, la mamá tenía que trabajar. Y cuando iba a jugar con nosotros no se comportaba con cierta educación. Y mi abuela decía, ese niño tiene hambre de padre, dando a entender que, ¿dónde está el padre que eduque a este niño? ¿Verdad? Pero para usar una frase muy moderna, pues nos quedamos con una especie de hambre de padre, ¿verdad? Esa es una frase que se usa para describir a los niños que crecen en una familia sin una figura paterna, una figura fuerte, ¿verdad? Una figura no solamente fuerte, pero a la vez compasiva. Quizá por ahí el padre haya muerto, o quizá el padre, como en mi caso, abandonó a la familia, ¿verdad? O tal vez por ahí estaba tan ocupado que no tenía tiempo para su familia. Y debido a que apenas conocen a sus hijos, compiten desesperadamente por pequeños fragmentos de su amor, ¿verdad? Y de su aprobación. Los niños que crecen en un hogar como ese, y yo se lo digo por experiencia, desean desesperadamente un padre. Y por ahí a veces buscan a alguien o algo para llenar ese vacío. Pero en una escala mucho mayor, esa es la historia de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para conocer a Dios. Y sí queremos conocerlo, pero nuestro pecado nos ha separado de Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado? Nos quedamos con una profunda hambre de Padre que no desaparece, que no se va. Algunas personas por ahí se desesperan tanto que recurren al alcohol, a las drogas, para llenar ese vacío doloroso, ese vacío en el interior. Yo recuerdo las festividades de esta fecha, Día del Padre, en mi escuela. Todos mis amiguitos, mis compañeros sentados con su papá. Yo volteaba a ver la silla vacía junto a mí. Era doloroso. Había un vacío interior. Por ahí, tratando de llenar ese hueco, otros flotan de una relación fallida a otra, ¿verdad? Y algunas personas se hunden, se entierran ahí en su trabajo, ¿verdad? Con la esperanza de que eh, subir escalafón en su trabajo de posición, ¿verdad? Va por ahí sofocar esa vocecita
interior que dice, por ahí debe de haber algo más. Al final, algunas almas que vamos a llamarles torturadas, ¿verdad? Por ahí se quitan la vida. ¿Sí? Recuerde lo que dijo Salomón, ¿verdad? Ahí en Eclesiastés 2:7. Él empieza diciendo, aborrecí la vida, porque descubrió que nada en esta vida satisface por mucho tiempo. Y esas fueron las palabras de uno de los hombres más sabios que el Señor ha permitido caminar sobre esta tierra. Pero tengo buenas noticias. Buenas noticias. En Jesucristo hemos descubierto la mejor noticia de todas. Que nuestro Dios no es una deidad por ahí impersonal. Ni el destino, ni la casualidad, ni el karma, como le llaman por ahí, ¿verdad? El karma mecánico o algo místico. Ni un Dios que está tan lejos que no le importa. En Jesucristo hemos descubierto la verdad más importante del universo. Nuestro Dios es un Padre. Él te ama tanto que hizo algo que nunca pensaríamos en hacer. Él dio a su propio Hijo para que muriera por ti y por mí. Él te ama increíblemente. Dice de tal manera, dice. Porque Él hizo lo inconcebible. Dio a su Hijo por nosotros, demostrando que es un Padre que ama verdaderamente a sus hijos. Todo lo que un buen padre es para sus hijos, aquí en la tierra, lo será Dios para sus hijos y aún más. Pero algo tiene que suceder. Tenemos que acercarnos a Él en espíritu y en verdad, en oración. Y es por eso que la oración más profunda que jamás orarás tiene solamente 3 palabras. Nuestro Padre Celestial. Ora eso, ¿verdad? Y si realmente entiendes lo que significa, esa es la oración y todo lo demás es solamente la postdata en una carta. ¿Sí? Jesús hizo la oración simple, ¿verdad? Porque al final, pues somos personas simples. Si Él hubiera puesto por ahí una oración difícil, la mayoría de nosotros la olvidaría o la estropearía de alguna manera. Sin embargo, estas simples palabras son profundas más allá de nuestra comprensión. Todo lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él es para nosotros está envuelto en la palabra Padre. Cuando venimos a Él en el nombre de Jesús, no venimos por ahí a un Dios enojado, sino a un Padre amigo. Así que, hermano, hoy te pido, te recomiendo, te invito a que no tengas miedo de hablar con Dios. Tu Padre está esperando saber de ti. Cierra sus ojos, por favor. Padre amado, Señor nuestro Dios, nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable y por gracia nos has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Todas las cosas son nuestras porque todas las cosas son tuyas y nosotros somos tus hijos amados. No reclamamos ningún mérito propio, Padre amado, sino que nos aferramos a la justicia imputada de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Y Padre, nos atrevemos a orar el Padre nuestro, porque tu Hijo Jesús nos lo indicó así, ¿verdad? Y con su propia sangre abrió el camino a tu presencia.
Esta mañana te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder llamarte Padre y porque tú así cuidas de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.